Ya Bernie tiene el nene y Jan la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, pa' perreo, la salsa, la bomba y la plena. Chequéate la mía, cómo es que suena. Hey, gente, ¿qué? Todo bien, Nan. Esa es una parte de una canción de Bad Bunny de su último disco, de su último trabajo de estudio, que se llama Debí tirar más fotos, perdón. Y creo que es un disco increíble que le hacía mucha falta a la cultura caribe, a la cultura de este lado del mundo que siempre tiene como un conflicto de identidad, ¿no? Porque todo el mundo dice que sabe que es el Caribe, pero creo que solo los caribeños podemos medio entender, si se puede, qué carajo es esa vaina del Caribe, ¿no? Entonces, Bad Bunny, nada, saca un disco de la nada, así sin avisarle a nadie, y saca esta vaina que se llama Debí tirar más fotos. ¿Y por qué quiero hablar de este disco, de este álbum? Porque siento que Bad Bunny hace mucho tiempo está trabajando temas en su música que exceden por mucho la temática tradicional del reggaetón. Que Bad Bunny es un reggaetonero, sí lo es, evidentemente lo es, y de hecho la mitad de este disco es reggaetón, que a mí la verdad me da un poco igual el reggaetón de este disco, aunque tengo que decirlo que aunque es reggaetón, está bastante mejor que todos los reggaetones que hacen por lo menos los paisas, seguro, porque yo siento que el reggaetón de los paisas es un pop descafeinado, es reggaetón descafeinado. Y el reggaetón es un ritmo caribeño, el reggaetón es puertorriqueño, el reggaetón tiene sus raíces ahí en la isla. Entonces, por supuesto que Bad Bunny tiene un sentido de flow mucho más intenso, mucho más propio, que le permite incluso innovar en el ritmo del reggaetón. Entonces, encontramos un disco que en la primera parte está lleno de reggaetón y con variaciones rítmicas muy interesantes, la verdad. O sea, esa es una cosa que vi en Bad Bunny desde por siempre. Aclaro, yo no soy ni experto en Bad Bunny, no soy ni experto en música, ni experto en reggaetón. Yo soy realizador audiovisual, pero me gusta la música. Entonces, lo que me llama la atención, y ya después voy a enfocarme en lo que me llama más la atención de este disco, que es la temática que aborda Bad Bunny de la gentrificación, la colonización y el sentido de pertenencia de ser Caribe, en su caso puertorriqueño. Pero quiero como abordar primero la parte de sus canciones de reggaetón, que él mismo dice que es un reggaetón bastante básico, pero que es un perreo ya. O sea, son canciones bien bacanas que coincido, es reggaetón. Y el reggaetón últimamente ha llevado como ha tenido como una tendencia a la repetición en el ritmo, ¿no? Que eso sobre todo hecho por nuestros amigos los colombianos paisas, que han vuelto el reggaetón un producto de consumo bastante lamentable. A mí el reggaetón paisa me gusta poco y nada. Y escuchar un reggaetón boricua de este calibre como el que hace Bad Bunny, la verdad aguanta. O sea, la parte de reggaetón es reggaetón, no hay mucho más que hacerle, pero tiene unos ritmos sintéticos bien bacanos, tiene como unas variaciones. De hecho, el primer sencillo, que es Nueva York, empieza con un sample de un verano en Nueva York y después salta un dembow así súper violento, o sea, una vaina. La verdad es que está bacano, o sea, la parte de reggaetón aguanta, o sea, como reggaetón aguanta. Pero lo que realmente me llama la atención del disco y de la postura de Bad Bunny con este trabajo musical es la atención que le ha puesto a la cultura caribe desde lo estético visual y desde lo estético sonoro. ¿Por qué digo estético visual? Porque eh, ya nos dimos cuenta que Bad Bunny no trabaja un disco musical sin tener en cuenta la parte audiovisual. De hecho, Bad Bunny estudió comunicación audiovisual. Y este disco tiene una cosa bien bonita, que es que tiene como un corto que habla, que muestra a un señor mayor que vive como un Puerto Rico del futuro
Y él se encuentra como en un Puerto Rico que solo habla inglés, ¿no? Y él, él habla en su pueblo español y no le entienden. Entonces él no sabe mucho qué hacer, como que qué carajo pasó aquí. O sea, cuando la isla se volvió anglo, desde cuando nosotros hablamos solo inglés. Entonces es un corto que precede al lanzamiento del disco, que se los recomiendo, está en YouTube. Y el disco lo que nos presenta es la reflexión de Bad Bunny de un puertorriqueño que ve a su isla desde el exilio, un puertorriqueño que ve a su isla desde la mirada del habitante de los Estados Unidos. Recuerden que Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, es una colonia, ¿verdad? Entonces hay ahí una disputa grande con el asunto de la identidad puertorriqueña, porque ya Puerto Rico tiene casi 130 años bajo el dominio de los Estados Unidos y todavía siguen hablando español. Es una vaina heavy. O sea, que tú seas una colonia de Estados Unidos y estés tan cerca y aún hables español, habla una identidad muy fuerte por parte de los puertorriqueños. Entonces, él expone varios problemas que está pasando Puerto Rico, pero que son problemas que sufrimos la mayoría de ciudades o lugares o pueblos que tienen algo turístico, como la gentrificación y en su caso la colonización. Entonces, yo quiero que de todo el disco que se los recomiendo, se lo escuchen todo porque está lleno de un montón de música que yo reconozco como propia. ¿Y por qué reconozco como propia? Porque los cartageneros somos caribeños. Parece una estupidez remarcarlo, pero es necesario decirlo porque nuestra cultura es caribeña. Y cuando decimos que somos caribeños, no nos estamos refiriendo a a que pertenecemos a un sitio continental. No, lo que quiero decir es que Cartagena tiene dinámica de isla. Cartagena nació como una isla en comunicación constante con las islas mayores del Caribe, como Jamaica, como Cuba, como Puerto Rico, como Dominicana, como Panamá, que es continental, pero que también es Caribe. Entonces, nuestra cultura, especialmente la musical, está marcada enteramente por la influencia caribe, por la influencia que nos vino especialmente desde Cuba y desde Puerto Rico. Entonces nosotros, por lo menos yo me crié escuchando jíbaro, que es la música de los campesinos de Puerto Rico, que acá que tiene un nombre como La Plena y La Bomba. O sea, se conoce como La Plena y La Bomba, pero a nosotros nos llega como jíbaro. O sea, todos los cartageneros, o por lo menos los cartageneros que han crecido en una familia como la mía, que es salsera, reconocemos el jíbaro como la música campesina de Puerto Rico. Y también la música campesina que se hace en el Caribe, ¿no? Entonces, este disco, por lo menos a mí personalmente, me ha tocado una fibra muy sensible, que es la fibra de los recuerdos de la niñez, que es la fibra de recordar todos esos domingos que nos levantábamos escuchando jíbaro, que nos levantábamos escuchando bolero, que nos levantábamos escuchando son montuno. Entonces, escuchar esto en un disco de reggaetón para una persona como yo, para un cartagenero como yo, o para los cartageneros, o para el caribeño en general, es como que carajo está pasando aquí. O sea, es un disco de reggaetón, pero que tiene salsa, pero que tiene jíbaro, que tiene bomba, que tiene plena. Entonces, indudablemente nos vamos a sentir identificados. Indudablemente una foto como esa, que es la de la silla en un monte con una mata de plátano, nos va a hacer sentir identificados. Y me decía el compa Ley que solo nosotros, los que nacimos en el Caribe, entendemos la profundidad musical, la profundidad conceptual sonora de este disco. O sea, no quiero decir que una persona que no sea caribeña no esté en las capacidades de comprender el disco de Bad Bunny. Lo que quiero decir es que la fibra sentimental, emocional y cultural que tiene este disco para un caribeño es completamente diferente porque nosotros crecimos con esa música. Nosotros crecimos con jíbaro, crecimos con salsa, crecimos con son montuno, crecimos con bomba, crecimos con plena y eso es inevitable. O sea, lo que nos pasa a nosotros es inevitable.
Y yo no me esperaba, y alguien me dijo, hey, ¿escuchaste el nuevo disco de Bad Bunny y tal? Y yo, no, nada, no lo he escuchado. Entonces, primero quería como hablar de eso, de la parte sonora, de la parte musical. Yo creo que, por lejos, musicalmente, este es el mejor disco de Bad Bunny, pero sin lugar a dudas. Por la complejidad de la música. Porque la música, más allá de que sea campesina o no, es una música compleja a nivel sonoro. Ya, es una música que necesita interpretación instrumental, una música que tiene que estar bien cantada. Ahora, Bad Bunny no canta salsa, compa. La gente dice, no, pero es que en Vale no se superó vocalmente. Coño, es que en Vale no canta, Vale es rapero. Eche, el Vale no es Andrea Bocelli. ¿Sí me entiende? Él lo que está haciendo es una especie de recopilación de esa cultura caribeña que poco a poco se ha ido diluyendo con el tiempo. Y especialmente el mismo reggaetón ha ido diluyendo con el tiempo. Especialmente el reggaetón mainstream, el reggaetón popular, el pop que se hace hoy. ¿Cómo así que Bad Bunny es el rey del pop? Y claro, porque el reggaetón se volvió pop, el reggaetón se volvió la música popular. Es decir, el reggaetón se volvió la música que hacen los artistas para llegar a un público masivo. Eso hoy es el reggaetón. No estoy diciendo que el reggaetón es el nuevo pop de Michael Jackson. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el reggaetón hoy funciona bajo la lógica del pop. Y en ese caso, en este caso específico, Bad Bunny es el rey del pop sin lugar a dudas. Es que no hay ningún tipo de duda y con este álbum lo demuestra. O sea, Vale cambia las reglas de juego cada vez que quiere. Cada vez que quiere, Vale saca una vaina nueva y ¡boom! Rompe. Precisamente porque hace algo diferente. Porque la gente no sabe distinguir a Fercho de Bless, a Bless de Ryan Castro y no sé, o sea, es que como la porquería esa de Más 57, que más allá de la porquería lirical, es una porquería rítmica, porque es que eso suena igual a todo lo que sacan. O sea, es como si tú pudieras sacar una fotocopia rítmica, eso es Más 57. O sea, es un disco totalmente despreciable porque musicalmente es muy malo y de letra ni hablemos porque ya eso está bastante repasado. Entonces, en este caso quiero que enfocarme en analizar dos temas específicamente del disco. Repito, escúchenselo todo, pero para nuestro caso, como gente que habla desde Cartagena, que somos cartageneros, nos toca mucho el tema de la gentrificación y del colonialismo, ¿no? Y quiero como analizar partes de la letra de dos temas en específico, de dos canciones, que son Lo que le pasó a Hawái y Turista. En mi vida fuiste turista. Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mis heridas. Y no te tocaba a ti curarla. Viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Esto es una metáfora implacable de lo que es el turismo en una ciudad. El turista viene, se la vacila, paga lo que tiene que pagar y se va. Y el problema nos queda a nosotros. La gentrificación nos queda a nosotros. El colonialismo nos queda a nosotros. El atraso industrial nos queda a nosotros. No estoy diciendo que el turista tenga la culpa, porque el turista es un individuo. Lo que estoy diciendo es que el modelo de turismo lo que hace es quitar la esencia social de un lugar para dársela como souvenir al turista. Nosotros somos básicamente un muñeco para el turismo. Las palenqueras, el que vende coco, el que vende mango, se convierten en un souvenir. Es decir, la cultura caribe se convierte en un souvenir para el turista. Y el turista, por supuesto, y no estoy diciendo que el turista tiene que venir a solucionar estos problemas, no se interesa por nada de lo que nos pasa. Y no tiene por qué, porque eso es problema de nosotros. Es nuestro problema solucionar la complejidad social, económica, política. No es de los turistas. Pero el turismo, el turista sin saberlo o sin quererlo, profundiza ese problema porque lo que está es haciendo cada vez más grande la burbuja del turismo. Porque el turismo es una burbuja que tarde o temprano va a explotar. No puede ser que el turismo siga creciendo como está creciendo, destruyendo todo lo que encuentra a su paso y gentrificando todo lo que encuentra a su paso. Entonces, aquí Bad Bunny nos hace una reflexión súper bacana de lo que implica como local recibir al turista, ¿verdad? Como, ¿qué te damos a cambio del dinero que nos dejas?
O sea, ¿qué te llevas tú de nosotros y cuánto nosotros ganamos de eso? Entonces, esa es la primera reflexión bien bacana. Y después, que es donde yo creo que suelta todo, que es lo que le pasó a Hawái, que dice, quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que la abuelita se vaya. No, no suelte la bandera, ni olvide el de Lolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Aquí nadie quiso irse, y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó, no quererse tampoco y en la isla se quedó. Aquí lo que nos está diciendo Benito Antonio Martínez Ocasio, en la canción de Hawái, es que, como dice la mamá de Camilo, un amigo, gran amigo, dice, en nuestro caso cartagenero, ¿de qué sirve el patrimonio sin la gente? De nada. El patrimonio no existe sin la gente que hace ese patrimonio. Y lo que hemos venido viendo nosotros, por lo menos en Cartagena, es que el patrimonio ha sido la condena de la gente que ha nacido ahí. ¿Por qué la condena? Porque el patrimonio se ha vuelto un valor de consumo para el turismo. Entonces, ese patrimonio material, digamos, que es el centro histórico, más las playas, más todo lo demás, se han convertido en una especie de condena para el cartagenero. ¿Por qué? Especialmente para la gente que habita en el centro, la gente de Semaní, la gente de San Diego, porque no tienen cómo contrarrestar económicamente el poder político que está al servicio del turismo. ¿Por qué? Porque es una industria que requiere poca inversión. Piénsenlo para que vean. Una casa del centro puede costar $2 millones. Eso en industria no es nada. O sea, el nivel de inversión es muy bajo y además sostenerlo es muy bajo porque el empleo que genera no es un empleo altamente calificado. Es decir, tú no vas a contratar a un ingeniero para sostener una casa turística. Tú contratas a una persona que no tenga educación básica o primaria y le pagas menos del mínimo y lo pones a limpiar la casa. Entonces, las personas que habitan estos espacios históricamente han tenido que irse paulatinamente porque le suben los impuestos, le suben los servicios públicos, le suben todo. Entonces, eso hace que la única manera que tengan de subsistir o de que tengan de permanecer o es volviendo a su casa Airbnb o vendiendo cócteles o vendiéndola, porque no hay más nada que hacer. Entonces, digamos que esa situación poco a poco se va propagando en los otros sectores de la ciudad, porque nosotros muchas veces pagamos precios turísticos sin vivir en la ciudad turística, ¿ok? Nosotros muchas veces, o estamos acostumbrados por lo menos, los taxis ya son taxis de precio turístico, porque el taxista entiende que en el centro puede cobrar el doble de lo que cobra acá. Y él te dice, no, pero yo para allá no voy. Y el yo para allá no voy es la coño, es la consecuencia de que no haya una política integral de manejo del turismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, los cartageneros o la gente que nació en una ciudad turística, no tiene cómo competir económicamente con un turista que viene con dólares, por ejemplo. No tenemos cómo. Pero ¿y cómo hacemos si en nuestra ciudad? Que nos vamos. Se las dejamos a los turistas. Esa es la solución. Porque es que yo no veo otra solución. Y es lo que dice Bad Bunny aquí. Quitar a la gente de los barrios, sacar a la gente de los barrios, es desnaturalizar a ese barrio. Entonces, ¿de qué patrimonio estamos hablando? Si el patrimonio es de la gente, no de las paredes. El patrimonio lo hace la gente. El patrimonio no se construye solo. El patrimonio no es una edificación sin gente, sin alma. Si uno saca de la ecuación patrimonial a la gente que habita históricamente ese territorio, pues el patrimonio es un souvenir.
Es un souvenir para explotar para el turista. Entonces, ¿de quién es el patrimonio? ¿De los turistas o de nosotros? ¿O de la gente que ha nacido ahí? Eso es lo que está denunciando Bad Bunny. Que no quiere que su isla se convierta como Hawái. Que pierda el idioma, que pierda la cultura, que pierda la autonomía ideológica de su territorio. Y volviendo a la mamá de Cami, ella dijo una cosa que a mí me voló la cabeza, que es que nosotros hemos perdido el mar. Y el cartagenero ha perdido el mar porque el mar está reservado para el turismo. Entonces, nosotros no tenemos una relación natural con el mar. Nosotros no nadamos, no pescamos, no vamos en lancha, no nada. Es decir, solamente la gente que está en el negocio turístico es la que tiene una vida más o menos de gente costeña, de gente que vive en una ciudad de mar. Pero el resto, para nosotros el mar es una postal, que está ahí, por supuesto que está ahí, nadie nos está impidiendo que vayamos al mar. Pero la relación de ciudad con el mar se ha perdido. Nosotros vivimos de espaldas al mar, completamente de espaldas al mar. Nosotros casi no comemos ni pescado. Ahora van a decir, no, yo sí como pescado en mi casa. Obvio, todos comemos pescado. Pero me refiero que nuestra relación no es lo que debería ser de un ciudadano en una ciudad costera con el mar. Nuestra relación con el mar es casi testimonial. Y eso es lo que quiso decir la mamá de Cami, que la gentrificación, el modelo de gentrificación de Cartagena nos ha quitado el mar para solo usarlo como un efectivo turístico, para que el goce del mar sea del que viene con el dinero y no de los que hemos vivido siempre acá. Y por eso este álbum de Bad Bunny es tan importante, porque Bad Bunny es el artista hispanoamericano más importante que existe. Te guste o no, no es una cosa opinable. No estamos hablando de la calidad musical. Estamos hablando del alcance global que tiene Bad Bunny. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es lo más importante que se ha hecho a nivel Caribe en los últimos 25 años. Porque está hablando del problema real que tenemos las ciudades caribeñas. De la gentrificación, que ya comenté. Y en el caso de Puerto Rico, el del colonialismo. Porque en Puerto Rico, ellos prácticamente no han sido libres. España se va de Puerto Rico en el siglo, a principios del siglo o a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, igual que en Cuba. Pero a diferencia de Cuba, en Puerto Rico se metieron los Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico salió de España para meterse en Estados Unidos. O se fueron los españoles en la guerra y se metió a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un anclaje importante en el Caribe que necesitaba Estados Unidos. Entonces, ellos han estado históricamente sometidos a un poder colonial. Y es una vaina muy difícil de llevar. O sea, lo que pasa con Puerto Rico es aún peor, en cierto sentido, de lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros por lo menos tenemos algún tipo de autonomía, que en esa autonomía hacemos puras charadas, es otra cosa, pero el destino de la isla de Puerto Rico está en manos de los Estados Unidos. Entonces, Bad Bunny con estas canciones como Hawái, como lo que le pasó a Hawái, como La Mudanza, que también habla de su familia y de su arraigo, como Debí tirar más fotos, que le da nombre, título al disco. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Lo que está diciendo es como, compa, tenemos que darnos cuenta de lo que nos está pasando, es que estamos perdiendo el derecho a habitar nuestra propia tierra. Estamos perdiendo el derecho ante el turista y ante el capital que sostiene el turismo, porque esa es la otra. El turismo lo sostiene el capital. ¿Cómo hace el capital? El turismo lo sostiene la gente que tiene billetes. Yo no tengo para comprarme un hotel, ni para comprarme una casa de 2 millones en el centro, de 2 millones de dólares en el centro. Entonces, ¿quiénes son los que sostienen el turismo? La misma gente que tiene plata de toda la vida. Entonces, es una industria que deja poco, que quita mucho. Y eso es lo que dice Bad Bunny en este disco. Por eso es tan importante que nosotros, los cartageneros, los caribeños, nos apropiemos de este tema, porque es el tema que más nos significa como cultura, como comunidad, como personas que necesitan habitar un territorio y sentirse parte de ese territorio. Caminar por el centro es imposible. Eso está lleno de turistas todo el tiempo, todo el día.
O sea, son más dueños ellos de las playas y del centro que nosotros. Son más de mar ellos que nosotros. Porque ellos tienen plata y dólares y nosotros no. Entonces, los invito a escuchar el disco. Debí tirar más fotos de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, porque de verdad considero que es la obra más importante que se ha hecho con respecto a ese tema a nivel social, político y cultural, y sobre todo con la plataforma que tiene Bad Bunny. No es lo mismo que lo diga yo a que lo diga él. Ahora, Bad Bunny también está haciendo un disco para vender y eso es obvio. Por algo, la primera parte del disco es reggaetón, porque eso es lo que le va a vender el disco. ¿Y quién le puede juzgar a Bad Bunny? Es su empresa, ese es su negocio. Pero aún siendo su empresa y su negocio, el man pensó en hacer un disco que por lo menos pusiera en comunicación o en debate este tema. ¿Que va a solucionar algo? Pues no sé si lo va a solucionar, pero por lo menos lo va a poner en debate, lo está poniendo en debate. Que la gentrificación es una cosa real. Y más que un problema económico, es un problema social. Que también es un problema económico, que evidentemente si es económico es social. Que sufrimos nosotros los cartageneros en primera persona y que sufren todas las ciudades del mundo que son turísticas. Entonces, nos cambia el paisaje porque tu vecino ahora es un gringo que viene hasta 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Y qué comunidad se construye con una persona que está 4 días? Ninguna. Entonces, eso destruye sí o sí el tejido social de los barrios. Y ahí está San Diego, que ya está quedando sin habitantes. Está Getsemaní, que está quedando sin habitantes. Entonces, escuchen el disco de Bad Bunny y digan qué piensan, qué sienten, si les gusta o no, si sienten que de verdad es una buena pieza musical, si piensan que va a aportar algo o por el contrario, si no, déjenlo por aquí y nos estamos pillando. La buena.